ya con nosotros listos. Nuestro buen amigo y hermano, el pastor Yamil Ledesma. Óigame, nos está llevando también por un camino de coger nuestros corazones y transformarlos. Y nos está llevando por un sendero poderoso. Y me parece que esta mañana continuaremos en este diálogo. Usted que me está escuchando, manténgase, mire, con el oído, mire, ahí de atento, con su bolígrafo y su lápiz en mano, tomando sus notas, porque me parece que lo que el pastor Yamil ciertamente continuará compartiendo será de grata bendición para todos nosotros. Pastor, bienvenido nuevamente. Un abrazo, Jesús, un abrazo para ti, para la audiencia, para mis compañeros y compañeras en el Ministerio Pastoral. Estoy muy contento de estar contigo en el día de hoy. Me estoy disfrutando la programación y todo lo que estás haciendo. Y tengo un deseo extraordinario de compartir la palabra que hemos seleccionado para reflexionar en el día de hoy en el segmento Sanidad Integral en el Ministerio Pastoral. Reciban un abrazo grande de este servidor, Yamil Ledesma. Así es, yo sé que viene con tremenda información como siempre, porque el pastor está tejiendo esto y nos está llevando por un camino extraordinario y ayudándonos a poder de alguna manera el corazón del pastor y de manera integral ir viendo la vida del ministerio, la vida personal nuestra, ser sana de manera integral, porque necesitamos, pastor, ser sanos, necesitamos ser sanos. Definitivamente, Jesús, y poder manejar adecuadamente los eventos estrechos de la vida, los eventos críticos que producen fatiga, producen ansiedad. La semana pasada particularmente comenzamos una reflexión sobre la metástasis del dolor. Así es. Y utilizamos la palabra metástasis como fundamento para colocar sobre eso el análisis que presentábamos a los compañeros y a las compañeras en el Ministerio Pastoral. Hoy hemos seleccionado el libro de Lucas capítulo 24. Y del libro de Lucas capítulo 24 vamos a leer del verso 13 al verso 18. Posteriormente vamos a escoger otros versos para fortalecer la reflexión, pero vamos a analizar a los discípulos que Jesús encontró en el camino de Emaús. Dice así la escritura, dice así la palabra. Y he aquí, dos de ellos, dos discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas difíciles que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban incapacitados. La palabra que aparece en el verso 16 es velados, que es como un velo que impide que se pueda identificar adecuadamente con quién estoy hablando y quién me está acompañando. Y les dijo Jesús, ¿qué conversaciones son estas que ustedes tienen mientras caminan y por qué están tristes? Respondió uno de ellos que se llama Cleofás y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El verso 18 es algo así como, tú eres el único que no tienes una idea de lo difícil que se encuentra nuestro trabajo en este momento, lo complejo, lo difícil de manejar. Eres el único que no entiende eso. La semana pasada hicimos un ejercicio muy importante para los que estamos trabajando en el ministerio pastoral, y es ser sinceros a la hora de nosotros ventilar lo que nos está sucediendo, sobre todo cuando eso que está aconteciendo en mi vida no es agradable. Porque si yo le voy a comunicar únicamente a usted las victorias, mis logros, mi desempeño, mis habilidades, mis talentos y mis virtudes, pero usted no conoce mi cansancio, mi agotamiento, mi fatiga, mi dolor, mis dudas, mis ansiedades, pues entonces usted sabe lo que yo hago, pero no conoce cómo yo me encuentro. Y eso no es razonable en este trabajo. Así que utilizábamos la palabra metástasis como fundamento para poder hablar de estos dolores en la vida y estas dificultades, Jesús, y estos momentos críticos de la vida, donde yo no los manejo de manera eficiente y se transfieren o se transportan a otras áreas de mi vida.
el agotamiento que estoy atravesando, la fatiga que estoy atravesando, la frustración que estoy atravesando, no la ventilo de manera eficiente, no la manejo ni la puedo discernir de manera correcta y se mueve hacia mi desempeño. Comienza a producir frustración, agotamiento, resentimiento, amargura y puede llegar al coraje. Y el coraje puede desencadenar en que mi desempeño pueda lastimar a mucha gente que está cerca de mí. La palabra metástasis, para que usted recuerde, significa reproducción o extensión de una enfermedad a otra parte del cuerpo. Es el proceso de propagación de una enfermedad que transita de un órgano a otro distinto de aquel en el que se inició la enfermedad. Metástasis es cambio de lugar. Yo tengo unas expectativas, yo tengo una idea de cómo deben funcionar las cosas. Llevaba décadas caminando por un sendero que parecía amplio, donde todas las promesas del Señor se desarrollaban y veíamos la gloria e íbamos de poder en poder. Y llegó ese día sin aviso. Llegó ese momento que yo pensaba que podía suceder, sin embargo, pues no lo estaba contemplando o no lo había colocado en mi agenda. O sea, Jesús, si le preguntamos a los pastores y a las pastoras que nos están escuchando, ¿cuántos de ellos habían puesto en su agenda de la iglesia una pandemia en el 2020? Eso no estaba en nuestras agendas. En ningún lado. No se encontraba eso en nuestras agendas. Lado. O sea, si nos hubiéramos sentado a conversar con una taza de café en un encuentro pastoral de cuántos funerales íbamos a atender en medio de esta crisis, el agotamiento, la fatiga por compasión, el burnout o la quemazón que produce este trabajo, eso no estaba contemplado, porque eso no pertenece a nuestro mundo ideal. Definitivo. Jesús, aquí tenemos dos discípulos que están saliendo de Jerusalén porque Jerusalén se encuentra bajo asedio y bajo presión. Jerusalén es el centro donde se está originando toda la controversia. Jesús no está físicamente. Parece que las tinieblas vencieron a la luz y la gente que seguía la luz no puede caminar bien entre las tinieblas. Así que ahora la gente que caminaba de manera eficiente cuando Jesús estaba presente, tropieza ahora que parece que Jesús está ausente. Y los discípulos muy inteligentemente deciden salirse de Jerusalén para caminar a otra zona que pueda ser un poco más confortable. Se salen de Jerusalén y caminan hacia Emaús. Mientras están caminando, tienen las conversaciones que tú y yo tenemos típicamente cuando se apaga la cámara, cuando no está encendido el micrófono, donde Yamil Ledesma habla con Jesús y Jesús habla con Yamil Ledesma. Así y es. Tenemos que terminar en un abrazo, llorando los dos, fortaleciéndonos, animándonos en la fe, en el mundo real. Así que en el mundo real, estos dos discípulos comienzan a conversar y hay tanta tristeza en el corazón de ellos, y hay tanto dolor que es evidente cuando ellos hablan que están atravesando por un momento difícil. Sin embargo, Jesús resucita, demuestra con eso que tiene poder sobre la materia, pero también sobre la muerte, y decide visitar a la gente que se encuentra en lo estrecho del camino. Porque ahora Jesús decide acercarse él mismo a sus discípulos, caminar con ellos y formularles una pregunta que genera una conversación. Esto es bien importante, porque lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que la presencia del Señor no está restringida dentro de nuestros edificios que llamamos templo. Que la presencia del Señor no está condicionada a una transacción de adoración. Este quid pro quo, donde yo doy para recibir, donde yo hago muchas cosas para que Dios me dé muchas cosas. El nivel de cansancio que deben estar sintiendo los pastores en este momento y el nivel de agotamiento que los predicadores y evangelistas deben estar sintiendo en este momento les encorva las espaldas al más fuerte. Ahora la pregunta es esta: ¿qué puedo darle al Señor si casi no queda nada? ¿Qué podemos hacer en la iglesia si los recursos están escaseando? Entonces, si depende de yo dar para recibir y depende de yo presentar mi mayor esfuerzo para que Dios descienda con su mayor bendición, Jesús, yo estoy en problemas. Porque todo lo que tú y yo estamos haciendo, lo estamos haciendo en un cuerpo humano,
en un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? En una anatomía, un organismo que no es un cuerpo glorificado. Esto es un estuche que tiene sentimientos, un estuche que llora. Este estuche desde adentro, desde esta cabaña, se formulan unas preguntas que en ocasiones nosotros no tenemos la contestación a esas preguntas con inmediatez. Así que los discípulos están hablando entre sí, hay mucha frustración, hay mucho agotamiento, hay mucha fatiga, y en ese momento el amigo de pecadores y Dios fuera del templo, Poderoso. que su presencia no está restringida, que yo quiero generar esta pregunta. Los dos discípulos del camino de Emaús están haciendo un culto. Ellos no están haciendo un culto. Allí no hay una, Jesús, allí no hay una pandereta. Allí no hay un himnario. Nada. Allí no están cantando, ven, Señor Jesús, ven. Y la pregunta es, bueno, si no lo están provocando, pues entonces no lo están invitando, porque esta teología que en ocasiones se convierte en una tradición para nosotros, donde vamos a provocarlo para que baje y vamos a provocarlo para que él descienda. Escuche bien, pastor, nosotros no adoramos para que Dios esté, nosotros adoramos porque Dios ya está. Ahí está. Nosotros no adoramos para que él baje, nosotros adoramos porque él bajó. Y por cuanto él bajó y sentimos su presencia, la respuesta de nuestro corazón es en adoración al Todopoderoso, de no me puedo resistir, porque por cuanto tú estás presente, yo necesito explicarle a la gente que hay algo importante que sostiene mi vida en este momento, que no son mis intelectos, ni mis fortalezas, ni mis habilidades, ni mis talentos. Así que, ¿cómo Jesús puede aparecer si no hay nadie quien lo provoque? Sin embargo, como Jesús está consciente de que hay días y hay días donde tocamos con la banda, 2 rápidas y 3 lentas. Hay días donde la pandereta tiene todas las chapitas y no se le ha caído ninguna de ellas. Pero hay días, Jesús, hay días. Y ese día llegó, donde simplemente Jesús apareció porque ama a sus discípulos y ama a sus pastores y ama a sus pastoras. Así es. Y la duda, el agotamiento, el quiebre emocional que en este momento tú y yo estamos sintiendo, y mis compañeros y mis compañeras, es demoledor. Pero es importante que tú sepas, compañero y compañera, que el Señor está consciente de lo que tú estás atravesando camino a Emaús. Y sin mayor provocación, aparece Jesús mismo, se acerca y camina con ellos y los acompaña. Ellos no pueden todavía percibir lo que está sucediendo. Es entendible, y Jesús formula una pregunta: ¿por qué hay tanta tristeza en lo que ustedes están hablando? ¿Por qué hay tanto dolor? La pregunta no fue, ¿ustedes están tristes o no están tristes? La pregunta fue, yo sé que ustedes están tristes. Y como yo sé que ustedes están tristes, yo quiero que ustedes me puedan contestar esta pregunta. ¿Por qué hay tanto dolor en el corazón de ustedes en este momento? Y uno de ellos les dijo, es bien sencillo, verso 19. Es que el Jesús que nosotros adorábamos, el Jesús que nosotros le servíamos, era un Jesús varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Esa es la definición, Jesús, del verso 19. Ellos están diciendo, yo quiero que tú entiendas, forastero, que nos estás dirigiendo la palabra, que viniste sin aviso, que el Jesús que nosotros estábamos adorando, ¿dónde? En Jerusalén. Ese Jesús que estábamos adorando en Jerusalén, ese Jesús es profeta poderoso, es un hombre íntegro, un hombre conectado con el cielo. Y ese hombre ahora no está con nosotros y eso nos produce mucho dolor. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tenían? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mire, pastor y pastora, el verso 21 son unas importantes expectativas las que están sembradas en el corazón de estos dos discípulos. Ellos están diciendo en el verso 19, él es varón profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y ese hombre con esas capacidades es el que nosotros creíamos que él iba a redimir a nuestro pueblo
Israel. Eso se llaman expectativas. Entre el mundo ideal y el mundo real hay una distancia diametralmente significativa. Lo que yo creo que debe suceder y lo que está sucediendo pueden ser dos cosas distintas. Y yo quiero que tú sepas, Jesús, que yo he descubierto en 10 años, hay pastores que me doblan la edad ministerial, tienen 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, eso es mucho tiempo pastoreando. Pero he aprendido algo bien importante en una década. Casi siempre mi agotamiento se genera en el mundo ideal, pero mi rescate se manifiesta en el mundo real. Porque donde Dios fortalece no es en el mundo ideal que yo tengo en mi mente, es en el mundo real donde yo me fatigo. Claro, yo quisiera que el Señor apareciera y cuando Él me pregunte sobre la iglesia, yo le presento la agenda, le presento un informe financiero, le presento el tamaño del edificio, la cantidad de sillas que tenemos puestas y mis habilidades como orador y mis virtudes retóricas. Pero el Señor aparece y me dice, ya yo conozco todo eso. Yo quiero que tú me hables de cómo tú te sientes en este momento. Así que ellos tenían una expectativa bastante grande de qué debía suceder. Y es ahí donde Jesús dice, siéntese, vamos a tomar tiempo para conversar. Los invitan a la casa, Jesús decide entrar a compartir con ellos y en el verso 31 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y le reconocieron. Y al reconocerle, se enteraron ese día, número uno, que la presencia del Señor no está restringida ni subordinada a que yo haga cosas para que Dios haga cosas. Dios tiene un compromiso porque Él mismo fue el que anunció, estaré contigo todos los días de tu vida. Es a mí, Jesús, a quien se me olvida. Y es mis emociones las que en ocasiones impiden que yo pueda recordarlo. Ahí aparece el Todopoderoso para decirte a ti, pastor, y a ti, pastora, compañero y compañera, que Él conoce por qué estamos saliendo de Jerusalén. ¿Cómo termina todo esto? El corazón es fertilizado, la mente es fertilizada, las manos reciben fortaleza, el corazón es vigorizado y ellos deciden hacer lo siguiente, verso 33 y 35, y levantándose, volvieron a Jerusalén. Así fue. ¿Qué significa eso? Que ellos salieron de Jerusalén a Emaús porque se encontraban incapacitados para manejar la circunstancia y ahora regresan de Emaús a Jerusalén para atender el problema. Claro, eso no se puede hacer con mi intelecto ni tu intelecto, Jesús. Eso se hace con la asistencia del Espíritu Santo del Señor. Así es, así es. O sea, tu talento, tus capacidades y tus virtudes tienen un propósito. Lo más que tú y yo podemos hacer, Jesús, es ir al río y coger 5 piedras lisas. Pero el gigante va al suelo si Dios lo derriba. Yes, Tú yes. no vas a derribar el gigante. Yo sé que hay una dinámica, hay una tendencia neomoderna a decirle al compañero y a la compañera, mata a tu gigante. Mira, no eres tú quien puede matar al gigante, porque nunca serás tú el que venza al gigante. Lo que tú puedes hacer es lanzar la piedra y Dios es el que tiene el poder de hacer las cosas que yo no puedo hacer. Se levantaron y fueron a Jerusalén y en el verso 34 decían, Jesús ha resucitado verdaderamente. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Pastor, después de todo este proceso y después de todo este agotamiento y después de toda esta dificultad, ¿qué es lo que sale de esto? Que tú vas a contar todas las cosas que escuches en el camino. Que cuando tú llegues a la iglesia el domingo, pastor y pastora, déjale saber a la gente que tú estás en ese altar predicando, no porque tú tengas fortalezas sobrenaturales, es porque el Señor te está sosteniendo para poder predicar el domingo sobre el altar. Que cuando tú llegas a tu casa para atender a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, y luego el domingo vuelves otra vez a pasar por el proceso de reconstruir el sermón, de trabajar la predicación, cuando llegues a la iglesia bien planchadito y bien peinado, vamos a explicarle a nuestro pueblo que el Dios que le estamos predicando, que les sostiene,
nos sostiene a nosotros primeramente, Gloria Jesús. a Dios. Y yo necesito que el Todopoderoso me visite camino a Emaús. De lo contrario, el dolor puede me estatizar de tal manera que yo piense que mientras más lejos yo me salga de la zona de dolor, menos dolor voy a sentir. La realidad es que no sucede de esa manera. Quiero decirte, pastor y pastora, que mientras más lejos te alejes de la zona, más lejos Dios puede ir a buscarte donde tú te encuentres. Y en medio de ese cansancio y de ese agotamiento y todas esas expectativas, Dios nos anuncia en esta mañana: yo soy una presencia activa, dinámica y poderosa que Excelente. puede sanar tu dolor y tu cansancio. No sé tú, Jesús, pero yo quisiera en esta mañana que el Señor me encontrara camino a Emaús Oye, para que me ayudara a regresar otra vez a Jerusalén y anunciarle a Puerto Rico 100 por 35, el Señor ha resucitado. me parece que esta mañana, Pastor Yamil, y has utilizado un pasaje bíblico extraordinario. De hecho, es un pasaje cumbre y es un pasaje muy utilizado para modelos de intervención en crisis. Yo lo utilizo para presentárselos a mis estudiantes y poder trabajar con cómo se hace una buena intervención, porque antes de que aparecieran los modelos de intervención, ya la Biblia hace rato daba modelos de cómo podíamos hacer un acercamiento a los que sufren y poderlos de alguna manera encaminar y ayudar a que vuelvan otra vez a la ruta correcta. Y me parece que esta mañana es una mañana muy, muy poderosa, muy refrescante para nosotros, pastores y pastoras, que ciertamente nos presenta, y como yo veo el pasaje y lo que has presentado, Yamil, también, me parece que nos presenta la realidad de lo que los pastores debemos de ser transparentes, claros, en términos de poderle compartir a nuestra audiencia que no son nuestras fuerzas, son las de Dios. No importa los años que llevemos, al final del día, Dios es quien se lleva la gloria, es Dios quien nos sostiene. O sea, no importa lo que podamos obtener, las experiencias que podamos tener en la vida, al final del día, Dios es quien nos sostiene de su mano. Me Y eso parece es que importante recordarlo. definitivo, y que la iglesia lo sepa, y que la iglesia esté clara de que si estamos frente hoy aquí, trayendo una palabra, predicando el domingo donde Dios te tiene colocado, que la gente sepa que es por la gracia de Dios, es porque Dios nos está sosteniendo de su mano. Me gustan las expresiones del salmista: tu diestra me ha sostenido. Me parece Hermoso, que Jesús. es una palabra poderosa, pastor. Has escogido uno de mis pasajes preferidos, Qué eh, bueno. el libro de Lucas, capítulo 24, esa historia de los caminantes es poderosa para preparar. Mire, usted que esté escuchándonos, esto que habla del pastor Yamil, usted va a YouTube, separa, esta sección va a estar solita en YouTube, usted la va a encontrar en YouTube allí, en la edición número 79. Usted tome esta sección de pastor Yamil, escúchela, tome lápiz y papel, escríbala, predícalo el domingo. Amén. Ahí está el sermón del domingo. Oye, hay días que los pastores y las pastoras han tenido semanas terribles, a veces no tenemos, y rayos, Señor, dime de qué predico. Ahí está el sermón. Amén. Y le Y yo das el creo que es toque muy tuyo. útil, Y le das muy el útil. toque. Y cada cual lo puede, y cada cual que lo, ¿verdad? Que lo quiere utilizar, le da su toque especial y lo coloca en su contexto. Pero ahí hay una buena palabra para que puedas compartir con la iglesia. Me parece que es un tremendo sermón. Oye, pastor, de verdad que tenerte con nosotros es una tremenda bendición, hermano. Gracias, amigo. Gracias. Tremendo. Me agrada mucho poder ser parte del proyecto de Terto Hablemos y compartir con mis compañeros y compañeras recursos. Uno, que he aprendido en mi formación. Dos, producto de mi experiencia y de la oportunidad que he tenido en la aplicación del ejercicio pastoral. Y número tres, de mis errores y mis negligencias. También he aprendido mucho y también comparto de esas herramientas. Esto es bien importante. Conéctese el próximo viernes porque vamos a mantenernos dentro de esta serie y la próxima semana vamos a trabajar con el profeta Elías y vamos a identificar tres cosas esenciales: Anda. reconocer cuando estoy cansado, identificar cuán cansado estoy y también poder discernir dónde se origina mi cansancio.
Así que el profeta Elías nos va a estar acompañando el viernes que viene para seguir trabajando sobre esta ruta hacia la recuperación. Me parece que esto es poderoso. Oye, pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo, hermano mío, y con tus ministerios? La manera más eficiente en este momento es a través del Facebook. Usted busca Yamil Ledesma, y hay una página en mayúscula, Yamil Ledesma, y en minúscula, pero ambas tienen la misma fotografía. Está la imagen de mi esposa Jessica, mis dos hijos Asaf y Mateo, y ahí me escribe inbox y puede entonces recibir más información y le enviamos ahí, ¿verdad? Los recursos que usted necesite. Así que los espero, ¿verdad? En el inbox de Facebook y manténgase conectado a Atento Hablemos y dele share y comparta esta información tan extraordinaria que sé que va a ser de mucha edificación para su ministerio y para mi ministerio. Me parece genial lo que estamos discutiendo acá. Así que, pastor, sabes que te amamos. Gracias. Un abrazo fuerte y cuando se acabe esta pandemia tenemos que juntarnos otra vez para cantar. Oye, y también escuché la semana pasada que estuviste hablando de un tiempo que tuviste con una tripleta o una experiencia sí, de eso algo que fuiste a comer. Sí, y yo dije, ya mismo suena mi teléfono. Le dije a mi esposa Jessica, ya mismo suena, pero no sonó el teléfono. Así que yo dije, bueno, la próxima tripleta tienes que invitarme. Mira, vamos para allá, hermano. Te voy a llevar a la gente de la tripleta gigante aquí en Carolina, mi hermano, que... Ay, Dios mío. Por eso es que estoy así, no rebajo, porque esta gente no está fácil. Así que un abrazo, mi hermano. Sabes que te amamos, brother. Un abrazo para ti y para todos los compañeros. Excelente fin de semana para todos. Gloria a Dios, claro que sí. La paz del Señor. Qué bueno.